Muy buenas noches, hermanos en Cristo del área Cristo Rey. En esta preciosa hora, pues vamos a realizar un video tutorial para poder juntos ir comprendiendo un poco más de cada tema asignado de nuestra clase. Y vamos a ir con el tema número 5, el cual es el canon de la Biblia. Pues muchas veces nos hemos preguntado cómo es de que surge la Biblia, cómo es de que reúnen todos esos libros dentro de la Sagrada Escritura. Pues este tema, pues lo que quiere es darnos un poquito a explicar lo que realmente se hizo para poder obtener o el día de hoy tener en nuestras manos la Sagrada Escritura. Vayamos entonces con el contenido. El contenido pues está dividido en tres partes. Número 1, que es el canon. Número 2, proceso de formación del canon. Y número 3, número de libros contenidos en el canon. Bueno, empecemos con el número 1. ¿Qué es el canon? Aquí les presento un pequeño resumen de lo que está en nuestro libro. Y dice acerca de qué es el canon. El canon de la Biblia se refiere a la canonicidad, que es un equivalente a la autoridad. O sea, cuando a ti te dicen canon, quiere decir una autoridad que está estrechamente vinculada con la inspiración, de lo que hemos hablado en otros temas. La Biblia, una inspiración del Espíritu Santo. El canon no hace que los libros sean inspirados. Los libros son inspirados antes de su canonicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que ese libro sea escrito, ha sido inspirado por Dios a través del Espíritu Santo para que el escritor pueda realizar su escrito. De lo contrario, no se podría decir que dentro del canon los libros tienen que ser inspirados, ¿no? Por eso esta línea dice, el canon no hace que los libros sean inspirados. Los libros son inspirados antes de su canonicidad. El canon oficial sirve entonces para que el creyente tenga garantía que los libros son de origen divino. Y es que vamos a ir descubriendo que canon es una lista, es una norma. Entonces, de esa manera, pues nos sirven o sirvieron en aquel tiempo y ahora nos sirven para que nosotros sepamos que son de un origen divino. Canon de la Biblia es entonces una lista de libros inspirados, precisamente los que le decía. Canon de la Biblia es una lista de libros inspirados que se constituye en norma de vida. O sea, una lista de libros inspirados que nos van a llevar y nos van a acompañar en nuestra vida, que nos van a normar, que si nosotros los ponemos en práctica, pues nos va a ir re bien en la vida, hermano. Entonces, de esta manera salimos con ese primer punto, que es el canon. Vayamos ahora al número 2, proceso de formación del canon. ¿Y qué es un proceso? ¿Cómo se van a ir dando esta formación de estos canon? O sea, de las listas o normas. Si los libros inspirados fueron apareciendo en un proceso largo de los siglos, quiere decir que el canon se fue formando poco a poco. O sea, se fue formando poco a poco. ¿Por qué? Porque cada libro fue apareciendo en diferente época. Al final quedó fijada por la decisión de una jerarquía. ¿Por qué? Porque llega a haber un concilio, como le conocemos, una reunión en donde dicen, bueno, estos son los inspirados, estos sí, estos no. Así es como se define ese canon del Antiguo Testamento, pero vamos a ir poco a poco descubriendo cómo se forman dentro del tema. Así que seguimos. Y tenemos un inciso A, los libros del Antiguo Testamento.
sus iniciales es AT. Cuando usted encuentre AT significa Antiguo Testamento y cuando encuentre NT significa Nuevo Testamento. Bueno, según el canon judío, en diversos pasajes del Antiguo Testamento encontramos referencias a la existencia de un cierto canon, o como hemos visto, o sea, una lista de libros sagrados. El testimonio más claro es el que figura en el prólogo de Eclesiástico. Muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, los profetas y los otros que le han seguido. Esto lo encontramos en el prólogo, precisamente de este libro de Eclesiástico. Muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, por los profetas y los otros que le han seguido. Entonces aquí encontramos de esa lista de libros, o sea, de lo que llamamos canon. ¿Cuándo comenzó a formarse ese canon? Remonta a la época preexílica, antes del exilio, siglo VI antes de Cristo. Esta época preexílica es antes de que el pueblo llegara al exilio, de lo cual hemos podido escuchar en nuestra formación de CEPAF, que gracias a Dios el sacerdote de nuestra iglesia pues nos ha puesto a recibir y ha sido algo que nos llena y nos ayuda a entender mejor aún los temas que ahora vemos. O sea, no es nada de que se pueda decir que no nos va a servir, sino al contrario, todo nos sirve. Por eso es importante que tú y yo nos sigamos formando. Entonces, remonta de la época preexílica, cobra un nuevo impulso en el post-exilio, o sea, después del exilio, finales del siglo V, por obra de Esdras el escriba, y se vuelve a activar en el siglo I de la era cristiana en el concilio de Yangmé, quedando fijado en canon del Antiguo Testamento para los judíos. Y para ello fue tomada 3 características. Para poder fijar esos libros del Antiguo Testamento, o sea, para fijar el canon del Antiguo Testamento, se tomó en consideración 3 cosas. Primero, el autor. Sabiendo que el autor de ahí, la tendencia a atribuir que los libros son a las personas famosas, por ejemplo, a Moisés, a David o a Salomón. Otra característica es la antigüedad, que permanecían en la época profética. De ahí que la Biblia hebrea no reconozca el canon a los libros de los últimos siglos. Y por último, la última característica, la lengua, que son los libros escritos en lengua hebrea. Muchos libros no llegaron a formar parte de los libros canónicos, o sea, auténticos. Y de ahí que nosotros, pues en nuestra Biblia que hoy conocemos, pues aparecen 7 más. Pero, momento, vamos a continuar. Número 2, según el canon alejandrino. Prescindiendo del canon samaritano, que solo reconoce el Pentateuco, hemos de destacar la importancia del canon alejandrino, es decir, el de la traducción de los 70. Y cuando nosotros escuchamos la traducción de los 70, pensamos, ¿será un año o qué será? Pero realmente se le llama la traducción de los 70 porque fueron alrededor de 70, 72, por ahí, personas, estudiosos, traductores, que hicieron posible la traducción del hebreo al arameo. Este canon admite todos los libros del canon judío, pero añade algunos más, de los que hace un momento te decía, 7 más. Judith, Tobías, Macabeo 1 y 2, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, y pasajes importantes de Esther y Daniel. A estos libros antes citados se les conoce
con el nombre de deuterocanónicos, por no estar en el canon hebreo. Según el canon cristiano, el Antiguo Testamento de los cristianos fue el canon alejandrino, no el hebreo. La Biblia que se usaba en los círculos cristianos era la de los 70, como te lo decía hace un momento, Septuaginta. Se redondeaba que al menos 72 traductores, dialecto griego de Alejandría, eran los que iban a transformar o iban a traducir, perdón, del hebreo al arameo. Usada por la Iglesia Católica y Ortodoxa. Los protestantes admiten solo los libros del canon judío. Veamos ahora el inciso B, libros del Nuevo Testamento. Ya dentro del siglo I surgió muy pronto una abundante literatura en torno a Jesús. Frente a las infiltraciones agnósticas, fue necesario hacer pronto una selección de libros que la comunidad cristiana consideraba como válidos e inspirados. ¿Por qué se da esto? Porque, como dice nuestro documento, frente a las infiltraciones agnósticas, porque estos agnósticos eran personas estudiosas de una filosofía que pretendían entender la naturaleza, pero también conocer a Dios. Entonces era importante que surgiera luego una selección de libros para que fueran válidos, para que se vea que realmente eran inspirados y de esa manera pues se dé lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Origen apostólico. Estas son las características que agarraron para poder tener o conformar el Nuevo Testamento. Primero, el origen apostólico. Y este origen apostólico se refiere a que todos estaban puestos los ojos en cada uno de esos apóstoles de los que nosotros conocemos. Cada uno de ellos eran pues realmente los que tenían esa oportunidad de dar fe de lo que habían vivido con Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que estuvieron escritos por un apóstol y también la aceptación por parte de las comunidades apostólicas. Es decir, que estuvieron en contacto con los apóstoles. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, algunos libros no fueron reconocidos como inspirados. Y de ahí que existen muchos libros. Por ejemplo, hay unos de los cuales tienen el nombre de cada apóstol, pero pues realmente hay que tener claro de que nosotros tenemos en nuestra mano algo muy valioso y eso es lo que el Señor dejó para cada uno de nosotros. Entonces, continuamos con el número 3. Números de libros contenidos en el canon. Como inciso A tenemos la Biblia hebrea. 24 libros divididos en 3 partes. Número 1, la ley. O sea, los 5 libros del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Número 2, los profetas anteriores. 4 libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores, 4 libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y número 3, los escritos, 11 libros, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Pues estas son las 3 partes en que fueron divididos los 24 libros de la Biblia hebrea.
Y como inciso B tenemos la Biblia griega. Los libros aparecen agrupados bajo dos epígrafes. ¿Qué significa epígrafes? Pues títulos, o sea, los libros aparecen agrupados bajo dos títulos. Número 1, legislación e historia, y número 2, poetas y profetas. En el número 1, en la legislación e historia, encontramos el Pentateuco y otros libros históricos. Y en el número 2, poetas y profetas, libros sapiensales y proféticos. Además, se añaden 7 conservados en griego, los llamados deuterocanónicos, admitidos en el canon cristiano. También figuran algunos que la iglesia considera apócrifos, y de ellos es Esdras 1, Macabeos 3 y 4, Odas y Salmos de Salomón. Si nos damos cuenta, diríamos, ¿y por qué dejaron estos libros si tenemos Macabeo 1 y 2? ¿Por qué no tener Macabeos 3 y 4? O los Salmos de Salomón. Recordemos de que todo siempre se ha realizado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto no ha sido de que yo tomo de aquí un libro, lo pongo acá, aquí agarro otro, lo pongo acá, este no me apela hacia mí y lo saco. No, todo ha sido bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender y tener presente, que los libros que están hoy por hoy puestos ahí en nuestra Sagrada Escritura son libros verdaderamente inspirados. Así como lo va a decir tu tarea. De ahí que pongas mucha atención. Luego tenemos en el inciso C, Biblia cristiana. Abarca los 46 libros del Antiguo Testamento. Los 24 de la Biblia hebrea se convierten en 39 si los desdoblamos: Samuel, Reyes, Esdras, Nehemías, Crónicas, y damos uno a cada uno de los profetas menores, más los 7 deuterocanónicos, que esto nos llegaría a un total de 46 libros, junto a los 27 del Nuevo Testamento, total 73 libros. Cuando a ti te pregunten cuántos libros tiene la Biblia católica, tú tienes que decir 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los protestantes se quedan con 66, al descontar los 7 deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Libros apócrifos. Con esto vamos culminando, hermanos. El término apócrifo procede del griego apokispos, oculto. En su origen, este término puede tener una matiz, o sea, un significado respetuoso. Libros sagrados cuyo contenido era demasiado sublime para que lo comprendieran el público en general. Esto era lo que se manejaba en la antigüedad. Con más respeto decía, los libros apócrifos. Son libros sagrados cuyo contenido no lo comprendemos todos. Ese era el término en aquel tiempo. Luego el término apócrifo fue tomando una matiz, o sea, un significado peyorativo, o sea, un poco más negativo, como el de la lectura prohibida. En la actualidad, no canónico, o sea, no inspirado. Los católicos llamamos a estos libros deuterocanónicos del segundo canon. Evangelios apócrifos. Estos evangelios constituyen un gran bloque de la literatura. Con frecuencia los evangelios son seudónimos y llevan el nombre del personaje famoso de la iglesia primitiva: apóstoles, María, Nicodemo. Otras veces el título se refiere al contenido de la obra, como por ejemplo el Evangelio de la Verdad. Y pues sí, hoy en día pues encontramos tantos escritos en el internet, si nos metemos, qué libros son apócrifos, y ahí nos aparece una gran lista en donde quizás nosotros diríamos, ¿y por qué no los pusieron? ¿Por qué? Pero realmente, como les decía hace un momento, tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha dejado en nuestras manos. Es lo que ha sido inspirado por Él. Recordemos y tengamos presente que la fuente está en el Espíritu que inspira los libros y a la iglesia.
y en Cristo que vive en ambos, que vive en los libros y vive en la iglesia. Y con esto, hermanos, culminamos, dejándoles un pensamiento. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Entonces, para la tarea, hermanos, dice hacer un cuadro sinóptico con los libros de los diversos cánones. ¿Qué es esto? O sea, hacer un cuadro de conceptos. Tú tienes que poner en una tu hojita unos cuadritos en donde tú puedas poner los libros de los diversos cánones. Está el canon de Alejandrina, está el canon hebreo, y ahí en cada uno, o sea, pones el título y vas poniendo los cuadritos y ahí vas poniendo cada uno de los libros. Entonces, de esa manera, tú puedes elaborar tu tarea. No podemos decir, hermano, es que no tengo tiempo. Recuérdate que el tiempo hemos dicho que es para Dios y que es de Dios. Entonces, realmente, hermano, creo que cuando nos esforzamos, podemos realizar todo. Así que en esta preciosa hora, yo quiero compartirte esa imagen que te puede ayudar a poder realizar tus temas. Bueno, entonces ahí está. Podemos ir viendo que ahí están los cuadros y en esos cuadros tú puedes ir poniendo los diferentes libros. Y de esa manera pues terminarás tu tarea para cumplir con el inciso A. Y el inciso B es, ¿cree usted necesario el canon de la Biblia? Y si tu respuesta es sí, ¿por qué? Y si tu respuesta es no, ¿por qué también? Y el inciso C, ¿todos los libros del canon están inspirados? Y la otra pregunta, ¿todos los libros inspirados están en el canon? Una tarea, hermanos, sencilla. Solo lo único que tienes que tener es deseo de hacerlo. En esta preciosa hora dejamos hasta acá para poder estar nuevamente en otra clase virtual para poder apoyarte. Hasta la próxima.